Supe que algo andaba mal en el momento en que vi a mi madrastra, Teresa, usando el relicario de mi abuela. Era una simple pieza de plata con la inicial de mi madre, un recuerdo precioso que había estado perdido durante semanas. Mi abuela me lo había dado cuando cumplí 18 años, susurrándome que era mi herencia, fantasma en mi propia casa, una sirvienta y mi propia vida. Pero el día que vi ese relicario, todo cambió. Mi padre conoció a Teresa 2 años después de la muerte de mi madre. Estaba perdido, un viudo que apenas recordaba comer. Teresa, una organizadora de eventos, se abalanzó sobre él. A los 6 meses se casaron y ella y sus 2 hijos, Bruno y Sofía, se mudaron a la casa que mis abuelos nos habían comprado. Esta casa de 4 dormitorios en un bonito barrio de Gracia en Barcelona había sido un santuario, pero Teresa la vio como un premio. Mis abuelos, que se habían mudado para ayudarme a criarme, vieron a Teresa por lo que era, una cazafortunas, pero se mantuvieron en silencio porque nunca habían visto a mi padre tan feliz. Las pequeñas y silenciosas manipulaciones comenzaron casi de inmediato. Teresa empezó a criticar el gusto de mis abuelos, a tirar las viejas decoraciones de mi madre y poco a poco a apoderarse de la casa. Las tareas que se suponía que eran para todos se convirtieron en mi única responsabilidad. Bruno estaba demasiado ocupado con el baloncesto y Sofía era demasiado joven, aunque solo era un año menor que yo. Para cuando tenía 12 años, yo era la cocinera y doncella de la casa, fregando suelos y haciendo la colada de todos, mientras Teresa veía programas de telerrealidad y se quejaba de cómo cargaba el lavavajillas. Lo que yo no sabía era que antes de que mis abuelos fallecieran, habían puesto la casa a mi nombre. La escritura, el título, cada documento legal, todo era mío. Debieron ver lo que se avecinaba y quisieron protegerme. Mi padre lo sabía, pero nunca me lo dijo. Durante años viví como una sirvienta, trabajaba a tiempo parcial en Starbucks y tomaba clases en línea, todo mientras me decían que debía contribuir más a la casa. Bruno, ahora de 25 años, no había trabajado un solo día desde que se graduó de la universidad y afirmaba ser un creador de contenido con 250 seguidores. Sofía, de 21 años, supuestamente estaba en su 3er año de universidad, pero pasaba el tiempo de fiesta a costa de mi padre. El día en que todo llegó a un punto crítico, comenzó como cualquier otro. Llegué a casa del trabajo, cansada y oliendo a café, y fui a la cocina a preparar la cena. Teresa entró, se sentó y soltó la bomba. Necesitamos tener una discusión seria sobre tu situación de vivienda. Tu padre y yo creemos que es hora de que empieces a pagar el alquiler. Exigió 850 euros al mes, más los servicios, alegando que no era justo que yo viviera ahí gratis. Me quedé parada, con una cuchara de madera en la mano, la salsa comenzando a quemarse. Le pregunté por Bruno y Sofía. «Oh, eso es diferente», dijo. «Ellos todavía se están encontrando a sí mismos». Todos los años de ser su felpudo, todos los insultos y tareas extra, me golpearon de golpe. Los llamé a todos al comedor. Mientras Teresa exponía su plan, Bruno sonrió con desdén, y Sofía lo grababa para sus redes sociales. Cuando terminó, respiré hondo. «No voy a pagar el alquiler», dije, con una voz sorprendentemente tranquila, «porque esta casa me pertenece a mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se rieron pensando que era una broma. Yo solo sonreí y le dije que llamara a mi padre. Cuando él respondió, por altavoz, lo confirmó. «Bueno, en realidad mis suegros pusieron la casa a nombre de Lucía antes de fallecer». El rostro de Teresa pasó de pálido a rojo y a un extraño verde de pánico. Le colgó. El juego había terminado. Yo solo sonreí, diciéndole que definitivamente no olvidaríamos esa conversación. De hecho, creo que es hora de que tengamos una discusión seria sobre su situación de vivienda. La noche después de la gran revelación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Pero sabía que Teresa no había terminado.
A la mañana siguiente, estaba a punto de bajar cuando la escuché hablando por teléfono con mi padre, tratando de persuadirlo de que me mudara por la universidad. La parte más dolorosa fue escuchar a mi padre considerarlo, listo para echarme de mi propia casa. Fui a la cocina y fingí que no había escuchado nada. La tensión era densa y la sonrisa de Teresa era tan falsa como sus ropas de diseñador. Decidí jugar su juego. Supongo que tienes razón, dije, casualmente. La gente debería pagar por vivir aquí. El alivio en su cara duró solo un segundo antes de que soltara mi propia bomba. He hecho los cálculos. Un precio justo es de unos 1.300 euros por persona. Esos son 3.500 euros para ti, Bruno y Sofía, más los servicios. Caos. Bruno se atragantó con su cereal y la tostada de aguacate aterrizó boca abajo en su nuevo top corto. Teresa se quedó sin habla. «Somos familia», balbuceó. «Voy muy en serio», dije, y luego saqué mi teléfono. «Y ya que sacaste el tema de la familia, hablemos de ese pequeño plan que tenías para enviarme a la universidad esta mañana». Puse la grabación que había hecho. Su cara se puso de rojo a púrpura. «¡Me grabaste! ¡Eso es ilegal!», chilló. En realidad vivimos en un estado de consentimiento de una de las partes. Mi casa, mis reglas. Comenzó a caminar de un lado a otro y a gritar, afirmando que había sacrificado todo por mí. En un intento final y desesperado, llamó a mi padre, pensando que él se apresuraría a casa para salvarlos. Pero lo que ella no sabía era que le estaba enviando mensajes de texto toda la mañana, mandándole la grabación. Cuando él respondió, fue sorprendentemente firme. «Teresa, tenemos que respetar que es su casa. Tal vez deberíamos empezar a buscar un nuevo lugar». Ella se descontroló por completo. Se me acercó a la cara y dijo: «No me importa de quién sea la escritura. Esta es mi casa. Te haré la vida imposible». «Perfecto», porque también estaba grabando eso. Ya había hablado con un abogado. El juego ya no era una disputa personal, era una disputa legal. Esto ya no era sobre la familia, era sobre la propiedad. Y yo estaba a punto de recuperarlo todo. ¿Te acuerdas que te dije que había hablado con un abogado? Fue la mejor decisión que he tomado. Mis abuelos no solo habían puesto la casa a mi nombre, habían creado un fideicomiso legal que hacía imposible que cualquiera impugnara mi propiedad. El día después de la amenaza vacía de Teresa, me volví radical y les entregué a todos avisos de desalojo oficiales. Teresa se volvió completamente loca. Llamó a todos los abogados de la ciudad, pero todos la rechazaron. Intentó avergonzarme en Facebook, pero una de las antiguas amigas de mi madre expuso su comportamiento con capturas de pantalla de años. Las vidas de Bruno y Sofía comenzaron a desmoronarse mientras su estilo de vida fácil se veía amenazado. El verdadero drama comenzó cuando Teresa, en un movimiento final y desesperado, intentó llevarse algunas de las joyas de mi madre mientras yo estaba en el trabajo. Había instalado cámaras de seguridad y la grabé. Llamé a la policía y presenté una denuncia. Mi padre, al ver la grabación, finalmente se hartó. Le dijo a Teresa que si no se iba en paz, él no se iría con ella. El día antes de la fecha límite para el desalojo, Teresa intentó un último juego de poder. Convocó una reunión familiar y, vistiendo un traje de diseñador falso, anunció que elegía irse y que ella y mi padre habían comprado una casa en Málaga. Pero mi padre ni siquiera estaba ahí, estaba en un hotel. Entonces, los mudaderes que contraté llegaron en medio de su monólogo. Entraron con cajas, interrumpiéndola por completo. El jefe de los mudadores la miró y le dijo: «Señora, tenemos nuestras instrucciones. Todo se empaca hoy y va a su unidad de almacenamiento. Si quiere sus cosas, tendrá que hablar con la corte». Tuvo un ataque de nervios total, tratando de agarrar objetos al azar y gritando. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio, vacía. La quietud familiar se sintió extraña. Caminé por las habitaciones. El relicario volvió a mis manos. La casa era mía, pero el silencio no era pacífico. Era vacío. Tenía lo que quería, pero la familia que una vez tuve se había ido.
Mi padre seguía siendo mi padre, pero la confianza se había roto. Tenía una casa, pero ya no tenía un hogar. Fue una victoria, pero tuvo un precio. Había desalojado a mi madrastra y a sus hijos y recuperé mi casa, pero tuve que quemar toda la dinámica familiar para hacerlo. La pregunta que me queda es, ¿cuál es el tremendo costo de la justicia? ¿Y vale la pena una casa, por muy valiosa que sea, si pierdes a la única familia que te queda? Todavía no tengo la respuesta. Solo estoy sentada aquí en mi casa vacía, esperando encontrarla.